en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Le rogamos que pueda ponerse de pie en reverencia a las Escrituras y hacemos nuestra lectura. Nos dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oramos. Padre, siempre rogándote en el nombre de tu Hijo Jesús, tu asistencia. Estamos incapacitados de exponer tu palabra sin que tú nos ayudes antes, a través de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, rogándote que pueda ser claro a lo que tú quieres decir en tu palabra. Confiamos y sostenemos que tu palabra es poderosa, la que transforma los corazones de las personas, y es ella la que nos anima y nos muestra el camino que tenemos que seguir. Por eso rogamos que tú hables a tu pueblo y que me ayudes a mí a exponer tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les voy a confesar que estuve hace un tiempo meditando acerca de la modestia en cuanto a las mujeres y me encontré con un estudio muy extenso y pensé que era algo más sencillo. Era mi deseo predicar, pero voy a seguir preparándome. Les prometo que voy a traer ese sermón. Tengo el deseo de exponer eso, pero lleva mucho más tiempo del que pensé que nos iba a llevar. Y voy a predicar 1 Juan, como verán. Es una carta que hemos predicado hace unos años atrás, unos 4 o 5 años, ¿no? Bastante. ¿Más? ¿Menos? Menos. 2 años. Y un sermón que ya he predicado, y sin duda el Señor habla en nuestra vida siempre, a través de su palabra. Y en este sermón, toda la sección del capítulo 4 de 1 Juan, hasta el 5, hasta los primeros versículos, habla acerca, el punto principal es el amor, pero habla en varios aspectos. Y hoy estaremos viendo algunos puntos acerca del amor. Empezamos en el capítulo 7 al 12. Por cuestiones de tiempo no se puede predicar toda la sección completa, pero lo vamos a hacer de esta manera, ordenadamente. Vamos a ver 3 puntos en esta sección y va a ser de esta manera. Vamos a ver en primer punto el mandamiento que da el apóstol Juan de amarnos unos a otros. Y él va a dar un argumento por qué debemos amarnos. Y dice, porque el amor es Dios. Manda amar porque el que ama da evidencia que posee la naturaleza de Dios, que es un verdadero hijo de Dios. Y nuestro segundo punto que vamos a ver es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo del verdadero amor que vino del Padre. Si tenemos que
que imitar a alguien o ver un ejemplo de amor, bueno, Juan nos dice que Cristo es nuestro ejemplo. Ese es nuestro segundo punto que vamos a ver. Y el tercero, manda amar porque es el testimonio a otro que pertenecemos a la familia de Dios. Ese es los puntos que vamos a tratar. Me gustaría que me sigan con la lectura, con sus Biblias. Si no tienen alguna, allá le prestamos en el fondo. Y para introducirme en esta carta, para darle un poquito del contexto de por qué Juan escribe lo que escribe, el apóstol Juan ataca el pensamiento gnóstico en esta carta. El gnosticismo es especial importancia para poder entender toda primera de Juan. La creencia básica del pensamiento gnóstico es que el espíritu es bueno y que la materia es esencialmente humana. El gnosticismo despreciaba al mundo y todo lo que había en él, en particular al cuerpo. El gnosticismo primitivo estableció una dicotomía entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal, la carne y el espíritu. Estos falsos maestros hacían una especie de división entre la carne y el espíritu. Esa era su creencia. Ellos razonaban de la siguiente manera: decían, Dios era bueno, Dios es luz, Dios era espíritu, por lo tanto no podía de ninguna manera, sostenían ellos, representarse Cristo en carne. O sea, Cristo no podía ser humano. Eso es lo que sostenían estas personas, estos falsos maestros. Por ese motivo, Jesucristo no podía ser humano. Ellos creían que Él era una especie de un fantasma, de una aparición, pero verdaderamente ellos no sostenían que Jesús era humano, como nosotros. Y esta opinión llegó a denominarse el gnosticismo docético, la doctrina que Juan refuta en toda esta carta. Y es muy tajante en lo que él dice, es dogmático, es muy... no anda con vueltas para decir lo que tiene que decir, y él es muy celoso. Vemos en esta carta que él es muy celoso de la iglesia y de la doctrina. Por lo tanto, él dedica estos 5 capítulos en defender la humanidad de Cristo. Y un dato importante en cuanto a los falsos maestros: uno piensa quizás que estas personas venían de afuera, es decir, bueno, estos falsos maestros se introducieron en la iglesia y empezaron a enseñar doctrina cerrada, pero sin embargo vemos en la misma carta que el apóstol Juan nos dice que salieron de ellos, o sea, estaban en medio de la congregación, estaban en medio del pueblo de Dios, enseñando doctrina cerrada. También, un dato más, decían tener un conocimiento elevado, una verdad más alta, únicamente conocida por aquellas personas que estaban en las cosas más profundas, decían ellos, y sostenían que con este pensamiento ellos podían llegar a obtener la salvación. Sin duda esto despreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, negando la humanidad de nuestro Señor. Por lo tanto, el apóstol Juan ataca directamente a esta enseñanza errada del gnosticismo. Y bueno, continuando con nuestra lectura, nuestro primer punto vamos a ver en esta sección, el mandamiento de amarnos unos a otros. Y leemos el capítulo 7 al 8, y nos dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es la tercera vez que el apóstol Juan habla acerca del amor en esta carta. La primera vez lo hizo en el capítulo 2, versículo de 7 al 11,
Y les leo rápidamente el capítulo 9 y 10, que dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. La segunda vez que lo hace él, lo hace en el capítulo 3, versículo 10 al 14. Solamente leo el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay una evidencia de una persona, de un cristiano genuino. La evidencia es, si ha pasado de muerte a vida, dice Juan, tiene que evidenciarse en que aman a los hermanos. Esa es una evidencia que nosotros podemos ver en las personas que son hijos de Dios. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Es tajante, es dogmático a la hora de decir esto el apóstol Juan. Y el contexto de esta carta, recuerden que el gnosticismo, ellos decían tener un conocimiento elevado, decían tener una verdad más alta incluso de las Escrituras, pero nos cuentan los comentaristas y otros libros de historia que si había algo que caracterizaba a estas personas era la falta de amor que ellos tenían. Y esto puede llegar a tener sentido porque el apóstol Juan habla y insiste tanto acerca de amarse unos a otros y de mostrar evidencia de ese amor, evidencia de ser una persona genuina, un cristiano genuino. Puede tener sentido. Eso no es Biblia, es comentarios y es estudio extrabíblico, pero es un dato importante para poder entender. Versículo 7 dice así: amados. Primera palabra que nos aparece ahí. Estas personas son los amados por Dios, aquellos que Dios le ha resucitado, aquellas personas que Dios le ha dado vida, y Juan le dice amado. Estas personas que han nacido por la voluntad de Dios, nos dice en el Evangelio de Juan, y no por la voluntad del hombre. Estos son los que a él se dirige, a creyente, amado le dice. Amémonos uno a otro. Ahí podemos ver rápidamente el mandamiento. Haciendo la lectura, podemos ver en esta sección el mandamiento de amarnos. El apóstol Juan dice: amado, amémonos unos a otros. Esto es un mandamiento. Como ustedes verán que los mandamientos no es opcional, los mandamientos son mandamientos. Si Dios dice tal cosa hay que cumplirla, no se juega, no podemos postergarlo, es mandamiento, hay que cumplirlo. Y Juan dice: amado, amémonos. Ese es el mandamiento. No es algo opcional, no es algo que se puede elegir, puedo elegir amar o no. Es un mandamiento. El gran mandamiento que nos muestran las Escrituras. Esto no quiere decir, quizás equivocadamente podemos llegar a pensar que debemos sentir cosas por nuestros hermanos. O quizás sentirse sentimientos por una persona u otra. Tener sentimientos. En realidad, el amor que está hablando el apóstol Juan en este lugar no es el amor que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en el mundo. No es un sentimiento. El amor que nos habla es el amor de Dios, el amor sacrificado. Un amor que estás dispuesto a darlo todo sin esperar nada. Es un amor inmerecido. Y ese mandamiento de amarnos, como vuelvo a repetir, no es una opción que Juan le está hablando. Ámense si quieren, no. Amados, amémonos, dice. Mandamiento. Cumplan este mandamiento. Y el argumento que él da, Juan manda amar porque el amor se origina en Dios. Nos dice el texto, continuamos con nuestra lectura, dice: porque el amor es Dios. Y esto lo va a ampliar en el versículo 8. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. Presta atención a la palabra ama. Este ama es un constante, es un estilo de vida, es algo práctico en todo momento. No hay un momento para no amar. Juan dice, todo aquel que ama, todo aquel que practica el amor, que ama a sus hermanos, es nacido de Dios. Una pregunta que me hacía con respecto a este versículo: ¿todos los que aman, según Juan, según este pasaje, son salvos? Sí, según el apóstol Juan, los que aman son nacidos de Dios. Lo que debemos entender es que el apóstol no está hablando de sentimientos románticos, no está hablando de ese amor que el mundo nos vende. El amor de la Biblia es distinto, es completamente opuesto a lo que el mundo llama amor. No debemos confundirnos. Todo aquel que ama con el amor de Dios es nacido de Dios. Ese amor del que nos habla nos dice Romanos 5:5. Pueden buscarlo en su Biblia. Nos dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La idea del pasaje es que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha derramado el amor en la vida del creyente. La idea del pasaje es que la plenitud del amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por consiguiente, es que estamos capacitados para amar. Porque si somos genuinamente cristianos, Dios ha puesto su amor a través de su Espíritu Santo, según lo que nos dice Romanos 5:5, en nuestros corazones. Entonces, debemos amarnos y estamos capacitados para amar. Tenemos ese amor. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es conciso Juan en esta sección. El amar es la evidencia de que habían nacido de Dios, de que eran verdaderos cristianos. Pero el que no amaba no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice una de las frases más hermosas que encontramos en la Escritura. Dios es amor. Esto nos habla de su naturaleza, de la esencia de quién es Dios, de cómo es Él. Dios, en esencia, su atributo es amor. De Él es la fuente del amor. Todo hijo de Dios tiene esa naturaleza. Por lo que vimos en Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado y tenemos la esencia del amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos reflejar ese amor entre los hermanos. Tenemos la capacidad de amar a los hermanos. Y Juan da un mandamiento. No es algo opcional que podemos hacer o no. Bueno, quizás sí, podemos desobedecer. Pero si somos cristianos, Juan nos dice a través de su palabra: Dios, ámense. Amado, amémonos. Y es un mandamiento a cumplir. Y ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es: Cristo es el ejemplo del verdadero amor. Continuamos con nuestra lectura. Versículo 9 dice así, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no estaba obligado a demostrarnos su amor, de ninguna manera.
pero en su soberanía, en su bondad, lo ha querido así. Le ha agradado a Él mostrarnos de su amor. Y ese amor lo ha mostrado a través de una persona, y esa persona es Jesucristo. Si nosotros vamos a un texto muy conocido en Juan 3:16, y me gustaría que lo leamos juntos, porque ahí vemos el amor de Dios que Él da hacia la humanidad. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios da. Él nos dio a su Hijo. En eso se muestra el amor de Dios para la humanidad. El apóstol Juan quiere que sus lectores pongan la atención en ese ejemplo de amor, ese gran ejemplo que Dios nos ha dado. Jesús vino al mundo a tomar el lugar que le correspondía a los pecadores, a personas que le aborrecían. Sin embargo, Dios muestra su amor, da a su Hijo. Juan nos dice que el Hijo de Dios, seguimos leyendo el texto, vino en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Propiciación es aplacar, satisfacer. Cristo vino al mundo para satisfacer la ira de Dios. Y el justo juicio que merecía el pecador, recayó en la vida de su Hijo. Ese es nuestro ejemplo de amor que nos ha dejado Dios, poniendo a la persona más justa y santa que hemos conocido en un lugar que no le correspondía. Dios envía a su Hijo y nos muestra y da de su amor. En esto se mostró el amor de Dios. Qué gran ejemplo de amor que nos ha dado al enviar a su Hijo. Leo muy rápidamente Romanos 5:8, nos dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios 5:2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jamás encontraremos el mayor ejemplo de amor como este, jamás, ni de un familiar, ni de un ser querido, jamás en nuestra vida encontraremos el mayor ejemplo de amor que nos ha dado Dios al enviar a su Hijo. Quizás esto a nosotros nunca nos ha costado nada este amor. Pensamos en esto: ¿qué es lo que me costó a mí el amor de Cristo? A nosotros no nos costó nada. El amor de Dios se ha manifestado hacia la humanidad, pero a nadie le costó nada. Pero a Dios sí. A Dios le costó su propio Hijo, su único Hijo. Él lo ha enviado a tomar el lugar que le correspondía a los pecadores. ¿Ven? Qué diferente es el amor cuando nos acercamos a las Escrituras, y no este concepto que tiene el mundo de amor. Es completamente distinto a lo que el mundo llama amor. Versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La idea es que nuestra vida ya no nos pertenece más. Si hemos nacido de nuevo, ahora vivimos para Dios, porque Él es la fuente de ese amor que nos motiva a seguir
Y no vivimos para nosotros, sino vivimos por Él y para Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escuchemos lo que dice Juan. Prestemos atención lo que Juan nos dice y lo que dice a sus lectores. No es que nosotros hemos hallado a Dios primero. No amamos nosotros a Dios primero. Fíjese el versículo 19 del mismo texto que estamos. ¿Qué nos dice? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que Juan está tratando de mostrar es que estas personas, y ninguno ha tomado la iniciativa de amar a Dios. No hay ninguna persona que pueda tomar la iniciativa de sí misma de elegir amar a Dios. No hay esa capacidad. Dios tiene que rescatarnos, Dios tiene que cambiar el corazón para que nosotros podamos responderle a Él en amor. Si Dios no toma la iniciativa de amarnos, entonces nunca podremos amar a Dios. Él siempre ha tomado la iniciativa primero, antes que nosotros. Y de esa manera Él nos capacita para amar. Y siempre lo ha hecho así. Toda la historia nos muestra que Dios siempre es llamando al pecador. Y el pecador respondiendo en amor, porque Dios le ha cambiado su corazón. Quizás alguno en su experiencia, yo cuando me convertí, pensaba que yo vine al Señor, que yo amé al Señor, pero cuando vemos en las Escrituras que Dios nos tiene que cambiar nuestros corazones para que podamos amarlo, entonces Dios me amó primero. Dios me amó primero, no yo. Y así quizás es la experiencia de algunos. He hablado con hermanos y dicen, bueno, yo he amado al Señor, vine con mis propias fuerzas y el Señor después, no, es Dios. Dios transformando nuestros corazones y trayéndonos a Él. Ese es el amor de nuestro Dios. Y no solamente nos amó, sino que nos ha dejado un ejemplo. No solamente nos amó, sino que nos ha dejado la persona de Jesucristo como el ejemplo de amor, al cual Él envía al mundo por estos viles pecadores. Este es el ejemplo que Juan nos exhorta a imitar. Este es el ejemplo que debemos seguir para afrontar y cumplir el mandamiento de amarnos unos a otros. Debemos amarnos como Dios nos amó. Y eso es algo que sin duda ninguno de nosotros podemos hacer. Siempre nos falta un poco más. Nunca hacemos todo lo que tenemos que hacer por nuestros hermanos. Y es algo que debemos trabajar y meditar en nuestras vidas, en el amor que tenemos para con los hermanos. Pero tenemos un ejemplo, es Cristo. A Él debemos imitar. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El apóstol Juan exhorta a sus oyentes a practicar ese mismo amor, el amor que Dios nos ha mostrado en la persona de Jesucristo. Eso no debe ser entendido de que nosotros podemos hacer algo por los pecados de las personas. Nosotros no podemos hacer lo que hizo Cristo en la cruz, sino más bien lo que Juan está diciendo y que nos exhorta a que imitemos el verdadero amor entre los hermanos. Dios nos ha dejado un ejemplo a seguir y es Cristo, es la persona de Jesucristo. Y como hijos amados tenemos la responsabilidad de imitar ese ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo para amar a nuestros hermanos. Y no solamente una responsabilidad, sino una obligación de seguir el perfecto y maravilloso ejemplo de amor que nos dejó Cristo. El amor tiene que ser sacrificado, no como el amor del mundo. El amor
no tiene que ser ese amor ventajero del mundo, que hacemos cosas porque sabemos que vamos a obtener algo de la otra persona. No, el amor de Dios es sacrificado. No busca lo suyo propio, nos dice Corintios. Y terminamos nuestro segundo punto. Cristo es nuestro ejemplo de verdadero amor. Y tercer punto, manda amar porque es el testimonio a otro que pertenecemos a la familia de Dios. El amar a otro es el testimonio de nuestra fe, es de lo que creemos, es de lo que sostenemos. Y el versículo 12 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir con que nadie ha visto jamás a Dios? ¿Por qué que el apóstol Juan de repente nos dice nadie ha visto más a Dios? Lo que nos quiere decir es que la única manera de que alguien vea el amor de Dios es cuando lo observa en el amor mutuo entre los hermanos en Cristo. Es la única manera. Cuando nos amamos mutuamente, Dios se manifiesta de una forma especial entre su pueblo. Y en el mundo incrédulo, las personas que no conocen al Señor y que nos ven, pueden ver la obra poderosa y transformadora en personas pecadoras, cómo nos podemos soportar, amar, y es algo loco para el mundo. Quiero hacer una cita de MacArthur, voy a leer cómo él define este pasaje, y él dice de la siguiente manera: el amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó manifestado en su pueblo. Si nosotros queremos que las personas vengan a Cristo, que se reconcilien con nuestro Dios, nosotros sabemos que las personas están enemistadas con Él y buscamos que ellos puedan venir a Cristo, que le puedan conocer, que puedan ver su amor. No tenemos que empezar, ahora claro, predicándole el Evangelio. Es importante el Evangelio, sí, porque si no las personas no se pueden salvar. Pero empecémonos a amarnos unos a otros, porque eso va a dar testimonio, eso va a respaldar el mensaje del Evangelio. Porque es fácil, a algunas personas se les hace más fácil predicar el Evangelio que amar a sus hermanos. Por lo tanto, debemos primero amarnos. Eso es lo que nos va a respaldar a la hora de predicar el Evangelio. Amarnos unos a otros. Estamos dispuestos a predicar el Evangelio, pero no estamos dispuestos a soportar a mi hermano, a servirle en la iglesia. Pero bueno, yo predico el Evangelio. ¿Amas a tu hermano? Yo predico el Evangelio. Nuestra conducta y el amor entre los hermanos respalda el mensaje del Evangelio. Juan, el Evangelio de Juan, si lo quiere leer conmigo o si no se lo leo rápido, nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mi discípulo, si tuviereis amor unos con otros. La evidencia de que hemos nacido de Dios, que somos verdaderamente cristianos, se va a evidenciar, nos dice Juan, a través del amor mutuo entre los hermanos. Nos dio un mandamiento, es el primer punto que hemos visto. El segundo punto es que podemos ver el ejemplo a seguir, el ejemplo de poder amar a mis hermanos, es Cristo. Y nuestro tercer punto, el testimonio a otro, que pertenecemos a la familia de Dios cuando nos amamos. Y Romanos 5:5 nos dice que Dios
nos ha derramado del amor de Él mismo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y ahora estamos capacitados para amar. Así que no tenemos excusa para amarnos unos a otros. Terminando, cuando escuchamos el mandamiento de amarnos unos a otros, la idea es que no empecemos a exigir amor entre los hermanos, es decir, bueno, hoy escuchamos que me tienes que amar. No es la idea de Juan, no es el punto. El punto es que empieces a considerar tu vida, en que empecemos a considerarnos si verdaderamente estamos amando a los hermanos como Dios quiere que nos amemos. Y acá nos da un mandamiento de amarnos. No es algo opcional, hermano. Es un mandamiento que la iglesia debe seguir. Que nosotros podamos ser una familia que nos amemos los unos a los otros, que nos alentemos unos a otros, como dice las Escrituras, que procuremos la paz unos con otros, y eso a veces implica, a veces demanda tener que hablar con nuestros hermanos, a resolver problemas, a confrontar cosas, a dejar pasar por alto la ofensa, a perdonarnos, a soportarnos. No es como el amor del mundo. Servirnos humildemente unos a otros, someternos unos a otros, como dice las Escrituras, orar los unos por los otros, y tantas cosas que podemos hacer. No es algo estático el amor hace, da. Y la exhortación que recibimos del apóstol Juan a través de esto es que debemos manifestar ese amor entre los hermanos. Tenemos el mayor ejemplo de amor, es Cristo. A Él debemos imitar. El deseo de nuestros corazones es que podamos amarnos unos a otros y cumplir lo que Dios demanda en su palabra para cada uno de ustedes, para mí. Pero meditando en esto, no estamos cumpliendo verdaderamente y completamente el amarnos como Cristo nos amó. Por eso, gracias a Dios que nos habla a través de su palabra, y que meditemos en esto, que nos esforcemos. Estamos capacitados para amar. Dios nos ha dado el amor en nuestros corazones. Le animo, hermano, así como el Señor me animó a través de su palabra, y ver que no estoy amando como Dios quiere que ame. El hermano Jorge decía algo interesante, que me fui con eso en la predicación del jueves pasado, y él decía, ¿qué es eso de que nos estén pinchando en algo sencillo de traer 1 kilo de amor? ¿Qué es eso? Y pensaba, y muchas veces decía así, ¿qué es eso en verdad, hermano? Es algo simple, y no estamos dispuestos a hacer eso. No estamos amando como Dios quiere que amemos. Entonces tenemos que meditar en esto y darle gracias a Dios por su palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Padre, perdona.